implicancias de que estos sean mallas poligonales. Cuando tengo distintas entidades, como en este caso, fíjense que primero genero un cuerpo, luego otro, se están intersecando uno con otro, pero el software no me está marcando acá la lista de intersección. Si yo selecciono todo, lógica también de cómo trabaja SketchUp, un único clic, selecciono lo que toco, sea una cara o sea una lista. Un doble clic me selecciona la cara y todo el perímetro. En SketchUp, el software mantiene esa independencia entre lo que es el polígono y los lados del polígono. Y un triple clic me selecciona todo lo que está en contacto. Y acá vemos consecuencias de cuando los polígonos se tocan. En estos polígonos coplanares, SketchUp calculó las intersecciones. En esto que fue producto de la ejecución, no. Algo similar ocurre si en vez de copiar dibujo un objeto y ahora esto lo quiero mover, fíjense que no puedo seleccionar el rectángulo completo, salvo que sume selección apretando la tecla Shift, pero lo que va a ocurrir en este caso es que me va a mover este polígono y este otro. Y al mover el polígono, estos vértices que están acá se van a mover, con lo cual se deforma el otro polígono que tengo en contacto. Entonces, la forma de mantener integridad de la forma, para la redundancia, el procedimiento para mantener la integridad de la forma, en todo caso, sería cuando genero un cuerpo, lo que hago, vamos acá, selecciono el cuerpo, botón secundario y agrupo. Y me debería estar apareciendo acá. Información de identidad, bueno, es una versión un poquito vieja de SketchUp. Va a haber un par de cositas por ahí diferentes a si se descarga una versión más actual. En las versiones más actuales, estas barras de herramientas, uno las puede activar de acá, esta ventana en calidad. Y todas estas barritas las puede activar o desactivar teniéndolas acá. Y bueno, la interfaz, las barras de herramientas que tengo acá a los costados, de acá de barras de herramientas, prendo y demás, apago lo que quiero. Bien, lo que quería decir entonces, seleccioné todo, botón secundario, puse agrupar, y ahora esto me dice que es un grupo y que es un grupo sólido. Fíjense que si acá adentro yo dibujo esa forma, dibujar con una mano y media no es tan fácil. Vamos a explotar. Bien, cuando genero entidades y esas entidades, por ejemplo, le
selección que me transparenta las caras, estoy viendo que este objeto tiene una línea por dentro. Esto ya no cumple las condiciones que necesita, no cumple con las condiciones que necesita o que requiere para ser un sólido. Entonces, no cualquier grupo de objetos que ustedes seleccionen les va a colocar acá de que es un sólido. Les diga grupo o grupo sólido. Vuelvo para atrás. Cuando los grupos son sólidos, les puedo aplicar las operaciones booleanas. Creo otro grupo, chequeo, este es un sólido, este es un sólido. De manera que ahora puedo, por ejemplo, hacer una recta, o una intersección o una adición de cuerpos. Eso lo puedo hacer únicamente con sólidos. O sea, ahí tenemos una cuestión importante respecto del criterio con el que modelar en SketchUp si quiero mantener cierta integralidad de las formas y si quiero hacer que esas formas interactúen una con otras y realizar este tipo de operaciones de suma o de sustracción. Otra cosa importante en la lógica del software tiene que ver con trabajar con copias o con componentes de objetos. Para copiar un objeto, lo que tengo que hacer es desplazarlo, pero antes de soltar el objeto, o antes de tomarlo también podría, aprieto la tecla control, entonces lo que me deja el objeto original y me genera una copia. Bien, y acá vamos a marcar diferencias entre esto que es un grupo, esto ahora lo exploté, ya no es más un grupo. Lo que voy a hacer es seleccionarlo y generarlo como componente. Le podría asignar un nombre. Selecciono los dos objetos y a los dos les voy a hacer varias copias. Acá tenemos 5 copias del grupo y acá 5 copias del componente. Las diferencias entre uno y otro, cuando yo quiero editar un grupo o un componente, tengo que hacer un doble clic para ingresar dentro de ese grupo y a partir de ahí puedo editarlo. Por ejemplo, cambiarle la altura. Cuando es un grupo, cada uno de estas copias es un objeto independiente. Cuando es un componente, cada uno de esos objetos es una inserción del componente. De manera que la edición que yo le aplico a uno se le aplica a todos. Vuelvo para atrás. Podría ser también que una vez que lo tengo como componente, lo convierto en único. Es decir, lo desligo de todos los otros componentes. Debería cambiarle el nombre. Seguro tiene un nombre asignado por el sistema, no hace falta que le ponga un nombre, pero por ahí puede venir bien. De manera que si yo ahora edito uno de estos, se editan todos los otros, pero no este que es único. De manera que yo puedo generar primero un agrupamiento con un componente, después una vez transformarlo en único, hacer más copias de ese componente y generar así familias de componentes para después poder tener flexibilidad en la edición de esos objetos que es el proceso de modelado que tenemos que hacer. Diferencia secundaria o beneficio secundario: si trabajo con componentes, el tamaño final del archivo se reduce.
Bien, hasta ahí lo básico de la lógica entonces. Respecto de los plugins que les proponemos para el modelado, una cosita más en todo caso de la lógica general de los plugins. Puede llegar a ser conveniente, según lo que yo esté pensando, cómo armar o diagramar mi modelado, digamos, mi imagen de metaverso, trabajar por capas que me puede ayudar a ordenar la información. En las versiones más nuevas de SketchUp, las capas se llaman etiquetas, pero es lo mismo. Por defecto hay una capa 0 o una etiqueta 0. Yo puedo generar más capas para poner las mallas en una capa, los primas en otra capa, las esferas se utilizan en otra capa, algún criterio que me pueda ir organizando, de manera que cuando uno se empieza a poblar de objetos y ser un poco más complejo, yo puedo, por ejemplo, prender y apagar capas y trabajar más fácil en el modelado de algunas partes del metaverso que esté generando. Bien, respecto de los plugins, van a encontrar en el aula, en el sitio o en realidad en el aula, este archivito, una pequeña guía de algunos de los plugins que sugerimos. Por supuesto no se agota acá la lista, pueden investigar ustedes y sumar todo lo que quieran. Pero bueno, como hablaba Mauro en la clase pasada, ¿qué es lo que nos permite estos plugins o estos complementos? Los plugins son software que no funcionan de manera autónoma. Son rutinas de programación que corren por arriba de otra rutina de otro software previamente instalado. En este caso son plugins para SketchUp. Algunas de las firmas que desarrollan estos plugins desarrollan las mismas rutinas de programación para distintos software y uno encuentra plugins que puede utilizar en 3D Max o en SketchUp o en algunos otros software de modelado. Por supuesto, cada versión tiene un código de programación diferente, tengo que descargar el que corresponde a lo que yo quiero utilizar. Bien. Respecto de esos plugins, uno que vamos a ver es el Random Building Generator para crear lo que me va a pedir una serie de parámetros. Uno, la profundidad, digamos, sería el largo y el ancho del terreno, de la base, sobre la que voy a generar un agrupamiento aleatorio de construcciones. La cantidad de construcciones que va a colocar ahí arriba, el ancho mínimo y el ancho máximo de cada una de esas construcciones que va a colocar, el largo, la profundidad mínima y máxima, la altura mínima y máxima, modifico los parámetros como quiero, y ese es el resultado. Eran bastante chiquitos los primitas que había hecho ahí. Bien, el resultado es un grupo. Un grupo que si hago un doble clic, ingreso y tiene una base que es un grupo, eso lo estoy viendo acá, y tiene una serie de cuerpos que no están agrupados, es como los primas antes de agrupar que hice yo. Vemos que algunos se intersecan, otros no, están aislados, la ubicación y la disposición es aleatoria, pero vemos también que hay algunos que están invertidos, entre comillas invertidos. ¿Qué sería esto de invertidos? Tendría que abrir acá la ventanita de estilos y si me fijo el estilo de las caras, me dice que el color frontal por defecto de las caras que yo creé va a ser blanco y el color posterior va a ser gris. Ese gris suele generar cierta confusión porque a veces puedo creer que es una cara en sombra.
Si lo llevo a rojo me voy a dar cuenta enseguida cuáles son las caras que están invertidas. Y hoy decía que cuando un cuerpo no cumple las condiciones para ser un sólido, cuando estén las caras invertidas, no va a permitir que este prisma que está pintado rojo ahora sea un sólido. Entonces, si quiero sumar este con este, no voy a poder. O si quiero restarlo, no voy a poder. Debería seleccionar, meterme acá adentro, elegir las caras que están en rojo, botón secundario, invertirlas. Y eso hacer con todos los que quedaron al revés. Bueno, tan aleatorio es que a veces esas cosas un poco raras de colocar los cuerpos con el reverso de la cara hacia afuera. Es otra de las consecuencias de que Sketchup trabaje con mallas poligonales. Un polígono tiene un anverso y un reverso. Los software que modelan sólidos directamente, este tipo de problemáticas no las tienen. Bien. En estos casos de que los cuerpos se están intersecando, podría ingresar, si quiero que se vean estas aristas, un triple clic ahí, botón secundario, intersecar caras con la selección y ahí me va a calcular las aristas de intersección que antes no estaban. Esto va a seguir sin ser un sólido por estas cosas que están adentro, ¿no? Bien, bueno, este plugin es un primer intento de generar con una rutina donde yo me desligo de tener que ir eligiendo, decidiendo dónde va cada uno de los cuerpos y qué dimensiones tiene. Lo hace de manera dentro del software, pero bastante limitado respecto a los resultados, ¿no? Será en todo caso uno de todos los pasos que voy a dar en mi proceso de generación del metaverso. Otro de los plugins, no se lo voy a poder mostrar acá porque la versión que conseguí no funciona para el SketchUp 15, que tengo acá el más viejito, pero del 17 en adelante funciona, es el Random Selection. Pero es muy sencillo. Yo selecciono un conjunto de entidades, puede ser cualquier tipo de entidades, abro el Random Selection y me aparece esta barrita. ¿Y qué es lo que hago? Deslizo, este es un slicer, que lo que me va haciendo es deseleccionar entidades de manera aleatoria. Cuando yo selecciono las entidades y abro esta barrita de comando, esto aparece al 100%. A medida que lo voy deslizando, se van deseleccionando cada vez más. Si llego acá al 0, se van deseleccionando. Shuffle lo que hace es cambiar las que están seleccionadas, mantiene el porcentaje de selección o de deselección. Apreto el shuffle y lo que hace es remezclar qué es lo que está deseleccionado. Esa es la que no les voy a mostrar el funcionamiento de esta versión más viejita de SketchUp. Es que tengo muchas cosas que me terminan poniendo blanco y ni lo voy a usar. Bien, otra que vamos a ver. Vamos a atender las barras de herramientas. Está la JHS, que tiene un montón de herramientas, que vamos a ver dos nomás de todas estas, pero bueno, para otras cosas servirán las otras, pueden indagar también un poco. Y la otra es la Random Tools. Bien, la JHS primero me dibujo acá una cara de 50 por 50, veo cómo la dibujo, la voy a invertir y apunte para arriba esa cara. Y con esta cara lo que puedo hacer con esta herramienta de Split Up, le voy a poner que haga 10 divisiones. Entonces esto es lo que tenemos.
Ahora cada una de estas es una cara. Si tuviera que decía recién el random selection funcionara, me aparecería ahora ahí la barrita de comando que yo podría ir deseleccionando de manera aleatoria algunas de estas caras y aristas, porque recuerden que acá tengo aristas y tengo caras. Entonces en mi deselección van a ser tanto caras como aristas las que se borran de la selección que tengo. Y detalle importante, si yo borro una cara, el perímetro de esa cara sigue estando. Si yo borro un lado, no, en ese caso no, porque sigue teniendo bordes allá. Si borro un lado, se me borra la cara. Una cara, un polígono no puede no tener un perímetro cerrado. Bien. Ahora que tenemos esto, yo podría seleccionar toda esta cara y vamos a ver acá dos o tres herramientas. Una es un random face push pull, es decir, una extrusión random de la cara que tenga seleccionada. Distancias mínimas y máximas, -3 y +3 sería para que haga para arriba y para abajo. Los valores positivos van en el sentido positivo de la Z, que es el eje azul. El sentido negativo de la Z es el azul en línea de puntos. Sentido positivo de la X, sentido positivo de la Y. Bien, y que cree nuevas caras, lo que hace es que cada uno de estos sea un cuerpo cerrado, no digo un sólido, un volumen cerrado. Si le digo que no cree las nuevas caras, si yo lo miro, es hueco por abajo. Bien, otra de las cosas que podría hacer es desplazar de manera aleatoria los vértices de esta grilla. Y acá me va a pedir un máximo de variación en X, que es el eje rojo, en Y, que es el eje verde. Tenemos los ejes. En X, en Y y en Z. Yo podría, por ejemplo, poner 0 y 0 y darle acá una distancia de 3. Y ese es el resultado. Que si lo miro de arriba y la cámara la pongo en proyección paralela, voy a ver que en ningún punto se desplazó en X y en Y. Sigue siendo una malla perfectamente regular. Si les pongo desplazamientos en X y en Y, además del Z, el resultado varía. Yo que quiero hacer eso. Y de esta manera puedo armar una topología en 2 clics, una topología bastante más compleja que si estuviera aquí modelando cada triángulo compone esta malla. Por supuesto las caras que eran cuadrangulares ahora pasaron a ser triangulares, porque estos 4 puntos dejaron de ser coplanares. Entonces me subdividió las caras para poder generar la malla poligonal que le pedí que genere. Bien, otra de las cosas que puedo hacer, colocar componentes en las caras. Tengo que seleccionar las caras, podría elegir algunas de estas, que estoy eligiendo todas, pero podría seleccionar todas y después con el random de seleccionar algunas para ubicar un componente en esas caras que están seleccionadas. Selecciono las caras, selecciono el componente que quiero. Y lo que le voy a decir es la cantidad de copias que quiero incluir en cada una de las caras
La rotación, si acá le pongo 0, va a aparecer siempre con la misma disposición según los ejes X y Z. 360 es que puede girar en cualquier dirección. La variación, si es 0, es siempre con el mismo tamaño del componente original. Si le pongo 2, es el 100% de la variación, digamos, puede llegar al doble. Orientación puede ser todo hacia arriba, que es como está el original, o perpendicular a las caras, porque las caras ahora que tengo tienen todas distintas inclinaciones. Y le puedo indicar en qué capa o en qué etiqueta me las tiene que generar. Le voy a bajar esto un poquito. No, si se hará por Y papá. ahí vemos el resultado. Colocó de manera aleatoria la cantidad que le dije que era hasta 5 objetos en una cara, no más de eso. Siempre están perpendiculares, apoyados sobre la cara, volviendo como está cada cara, coloco el objeto. Y con la variación de escala que indiqué. Aclaración no solo de este, sino de muchos de los plugins que estamos viendo. No se entusiasmen con la cantidad de objetos que dicen, al no ver las capacidades de su máquina. Si no, te mandamos un mensaje. Y vayan guardando permanentemente. Porque se les puede plantar en cualquier momento, que si no pierden lo que han estado trabajando. Lo que hice este poco y vayan cargando o tanteando hasta donde está la máquina de ustedes. Vale, me haces esto, Bien, ahí le dije que lo coloque en las caras. Podría pedirle que lo coloque en las líneas o que lo coloque en los vértices. La lógica es exactamente la misma. En el caso de los vértices, en todo caso habría que aclarar que acá no hay cantidad de objetos porque siempre coloca un objeto en el vértice, lo que varía es el porcentaje de vértices que va a utilizar. Si es el 100%, en todos los vértices va a colocar ese componente. Si le pongo la mitad, de manera aleatoria, elegirá cuáles son, digamos, qué mitad de todos estos vértices va a tomar. Vamos a dejarle permanente 60. En vez de que te llene de cositas de Y ese es el resultado. A ver, lo estoy haciendo acá con un componente que ya tenía. Podría, Los objetos en vez de ponerse arriba se pongan abajo. otro de los plugins que tenemos ahí, Tipo, en vez de que todas esas casitas estén arriba de esa malla, no puedo hacer que la malla esté en por el arriba. Play Shape, con el Play Shape yo podría colocar una esfera. Por ejemplo, ahí, si es que quiero generar una malla, una representación de lo que sería una red, ¿está? Con nodos, bueno, cada una de estas esferitas sería un nodo. Digamos, ¿cuál es el sentido de estos plugins? Automatizar algunas rutinas. Yo podría esto y ir copiándolo ahora punto por punto. 22, puede ser, que inventa estas cosas. Si quiero que tengan todo el mismo tamaño, le pongo 0. Y ahora tengo ahí una esferita en cada uno de los nodos de esta malla. Podría seleccionar la malla y seleccionar solamente, por ejemplo, las caras y eliminarlas, suprimir y me quedó todo con las líneas. Y estas líneas, siempre con un triple clic, porque son todos elementos que están en contacto, las esferas que son componentes no se seleccionan, porque los componentes son un grupo cerrado, ¿está? No se mezclan con las entidades comunes. A estas líneas que tengo acá ahora, con otra herramienta de acá de la JHS PowerBar, las puedo transformar en líneas, perdón, en cilindros. Lo que tendré que darle un diámetro
0,5, precisión, y acá vamos a una aclaración. Decíamos, SketchUp trabaja con masas poligonales, es decir, que para SketchUp no existen las curvas. Una curva es una sucesión de segmentos. Un cilindro va a estar facetado, en este caso, en 10 caras. Con lo cual, si lo miro muy de cerca, voy a notar el facetado. Igual podría ponerle muchas más, pero bueno, qué cantidad de cilindros le estoy diciendo que genere, qué cantidad de caras me va a crear cuando le ponga a aceptar. También eso lo tienen que con cuidado. Al software de generame 10 cilindros, poneme ahí. Y acá la esfera, el play shapes que puse antes, que es el último de la lista del PDF que les mostré hoy, genera. Vamos a cancelar esto. Genera, o me permite ubicar esta forma que tengo acá. Bueno, en este caso tendría que haberle puesto, en todo caso, trabajar en metros, cambiar en metros. Pero me genera entidades de una unidad, la medida es 1. De manera que, en un dato a considerar, qué diámetro tienen estas esferas y qué diámetro van a tener las barras que estoy generando. Si no pueden ocurrir este tipo de cosas. Entonces, bien, entonces, con el Random Tools que vimos antes, podría distribuir objetos a lo largo de esta masa con este par de plugins muy sencillos, digamos, de mover los vértices de una masa, distribuir, en este caso los nodos, o materializar los nodos de alguna forma, materializar las líneas de esa red con otra forma, en este caso los cilindros, podría tener una malla y objetos interconectados a través de esa malla. Y esta malla podría ser apenas, pero un grupo, apenas una malla de las varias que compongan mi modelado. Yo puedo tener distintas mallas en distintos niveles, mallas orientadas en el plano Y como en esta, mallas orientadas en el plano YZ, en el plano XZ, o mallas giradas en cualquier ángulo. Puedo generar una red espacial, una red tridimensional de mallas que no sea únicamente variar un poco las alturas en Z como en esta. La malla tiene una predominancia horizontal, pero bueno, acá no estamos viendo cómo modelar el metaverso, lo que estamos viendo son cómo funcionan los plugins. Ustedes con eso tienen que ponerlo en función de una idea de modelado que vayan a armar. Se imaginarán que cuando entregar un trabajo donde el metaverso sea esto, con unos cubitos arriba, no va por ahí la cosa. Y 4 copias alineaditas armando un tubo, no, traten de mover. Suponemos que la red de redes, la mayor red interconectada telemática del mundo, es algo un poco más complejo que eso. Bueno, mi máquina no daría para hacer eso, pero tampoco debe ser un tubo con 4 caras. Bien, ¿qué más nos quedaría? Hay uno más. Bien, ese lo van a encontrar. Lo que hace es dividir un sólido. En esta hojita van a encontrar en 2 palabras la explicación de qué es lo que hace y el link para poder descargarlo e instalarlo en SketchUp.
condición entonces tiene que ser un sólido. Si no es un sólido, no me va a permitir hacer eso. Ese sólido podría ser un componente, porque este es un componente sólido, de manera que lo que yo ahora le haga a este se le va a aplicar también a aquellos otros. Bien, y en este caso, esta es la barrita de diálogo del plugin, que ¿qué es lo que hace? Subdivide un sólido. Esta interacción y esta cantidad de veces que lo va a subdividir. Si yo le pongo 1, lo subdivide una sola vez. Tamaño 0,5, si le pongo acá 0,5, lo va a subdividir a la mitad. 1 y 1 y 1 son variaciones que pueden tener en si eso es efectivamente la mitad, o si lo puede desplazar un poco en el eje X, un poco en el eje Y o un poco en el eje Z. Este sí lo vamos a dejar ahí, un poquito más complicado. Y después Stack, Exploded los Hate, es cómo va a dejar los fragmentos. Stack es pegados unos a otros. Medio vamos a hablar de la de una vez, estamos tratando de que esto sea un poco genérico y un poco más complejas. Lo que es importante considerar es que si yo acá pongo 4, no es que lo va a dividir en 4 veces, sino que va a hacer la operación 4 veces. La primera vez lo va a dividir en 2, cada una de esas partes después la va a dividir en 2, cada una de esas partes la vuelve a dividir en 2, cada una de esas partes la vuelve a dividir en 2. Entonces, puedo llegar a tener mucha cantidad de objetos y acá como un número alto. Igual tiene un límite, no tan alto, no me acuerdo. No sé si está no está macheteado en el apunte. Pero bueno, es hasta 1000 y pico de partes que lo puedo fragmentar. En vez de dejarlo pegado, vamos a ponerlo explotado, así se ve mejor el resultado. Y ahí que tenía la variación en 1, la forma en que lo fue segmentando fue guiando los ángulos, no lo hizo alineado con X y Z. Ahí que las variaciones de ángulo respecto a los ejes que le puse 0, todas las divisiones fueron alineadas con X y Z. Bien. Fíjense después el resultado. Cada uno de estos es un grupo sólido. ¿Cómo se pone color? Yo podría seleccionar todo esto y a esto hacerlo un grupo o hacerlo un componente y después de esto llevarlo por distintos lugares. Y hasta acá más o menos algunas rutinas de plugin que nos van a permitir generar en muy pocos pasos geometrías complejas. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Primero, practicarlo un poquito, probarlo, a ver el resultado, qué es lo que hace, y después de eso, tomarlo como un insumo, como un instrumento para poder idear el modelado 3D que estamos pidiendo. Imaginen como metáfora del metaverso. Es decir, es un instrumento que se aplica a un proceso de diseño, no que me reemplaza el proceso de diseño. Ustedes tienen que sacar de intencionalidad lo que están haciendo y tendrán que interactuar con estos plugins para que, por ejemplo, yo acá lo que armé de la malla con cilindros y con los nodos lo apliqué a la malla completa, pero antes de generar esta forma yo podría haber armado una escaladura en esa malla pensando que a lo mejor esa escaladura me permite pasar de un lado a otro de una manera más explícita que en el resto de la malla que pueda parecer más cerrada. Entonces empiezo a cargar la intención y
a lo que el plugin me devuelve, yo lo modifico de manera intencional. Esto respecto al modelado, respecto a la generación de las formas o de la geometría. Empiecen a investigar un poco con eso, después en otra clase, en todo caso, tomaremos un poco de lo que son los tratamientos perceptivos y de lo que es la posibilidad de recorrer esta espacialización y generar videos a partir de esto. Por lo pronto nos interesa que se ponga, digamos, rápido a indagar la generación de la forma. Tipo, por esa plata nos compramos una pizza. ¿Hay alguna consulta? Bien. Bueno, la malla en realidad, como siempre, hay varias formas de hacer una misma cosa. Una de las formas, si no tuviera ese comando de split up, o sea, de dividir, podría haber dibujado un cuadrado 5 por 5. Lo que voy a hacer acá también es invertirla. Me hago una copia. Ahí, ni bien termino la copia, le pongo por 10, por ejemplo, para que multiplique 10 veces esa copia. Enter. Y ahora selecciono todo esto. Hago una copia para acá y también le digo por 10. Esa es una forma de generar una masa en dos pasos, digamos, modo recorrido. La otra que he revisado hoy es tener una superficie, selecciono y este split up también crea una grilla, una malla rectangular en la cara que yo tenga elegida. Le digo subdividido en cuánto. Y ahí tengo una malla un poco más. Acá lo que decía que ahora yo podría meterme y decir, bueno, esto no lo voy a dejar tan regular, lo elimino. Acá elimino las líneas. Si no borro nada más, bueno, borremos esto también. Y está, entonces puedo generar caladuras y puedo generar discontinuidades en la malla. Y después a esto, alterarla, moverla, desplazarle los vértices y después eso usarlo como una topología sobre la que distribuir objetos o una malla con la que le materializo los nodos y las conexiones. Pero ya no es la malla regular, podría borrarle acá algunas líneas, podría romperle los bordes. Sí, bueno, ¿qué pasa? Si esto es así por acá, y todo esto lo borro, un poquito más de tiempo, y hago una serie de operaciones para desdibujar esa malla tan regular y después me pongo a editar esa malla con los plugins. La repito, yo lo que hice fue camino más corto para decir, bueno, los plugins funcionan de esta manera. Ustedes tienen que sumar eso a un proceso de diseño. ¿Se puede como grabando pantalla de todo lo que haces? Si te descargamos la aplicación. ¿Alguna otra duda? Que el SketchUp mismo tiene los tutoriales como los graba. Pero si tiene cámara y todo esto, tipo papás tengo. Bien, no desestimen Yo sé que tengo una aplicación o no, para grabar la pantalla de la presentación. Así que supongo que será eso. no midan más los tiempos de prueba y error de todo esto. Si pongan manos a la obra,
cuanto antes. Si no, como largamos la primera toma, lo que salió, lo que entrego, y nos perdemos, por un lado, un riesgo, si voy al resultadismo, pero por otro lado, nos perdemos la parte más importante del ejercicio, que creo que el primer de los criterios de evaluación que tiene un trabajo práctico es la indagación. La indagación que ustedes tienen que hacer, la exploración que ustedes tienen que hacer para generar una formalización. Nos perdemos esa parte. Así que bueno, pónganse rápido. Así empiezan a surgir dudas y problemas y en la próxima clase podemos charlarlo mejor. Si no hay más consultas, nos dividimos en comisiones. Gracias.